44 minutos, ya se encuentra en nuestra mesa de trabajo Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Muy buenos días, ministro, gracias por su presencia en este espacio. Cuéntanos un poco sobre para cuándo ya se estaría dando este incremento del bono que ha decretado el presidente Guillermo Lasso. Buenos días. Buenos días, Andrea. Gracias por la invitación. Como usted bien manifiesta, el presidente ha puesto de por medio varias políticas de carácter social para hacer un paliativo frente a esta realidad de protesta social. Uno entiende que como gobierno del encuentro, como un gobierno responsable, hay que ser receptivos frente a una realidad social. Y en ese contexto, una de las medidas que el presidente ha tomado es el incremento en el bono de desarrollo humano, que no es poca cosa. El impacto presupuestario para este año bordea $30.300.000. Se suma el hecho de que el incremento porcentualmente es del 10%, y esto, obviamente, bajo la disposición del presidente de la República, hemos determinado su cumplimiento para el 1 de julio. Es 1.010.000 núcleos familiares que tienen acceso al bono de desarrollo humano y todos, absolutamente todos, indudablemente tendrán este incremento a partir del 1 de julio. ¿Ya hay presupuesto para este incremento, ministro? Bueno, nosotros habíamos determinado, Andrea, que con el ministro de Finanzas, que usemos los recursos de este momento existentes en el ministerio para en el último trimestre elevar el techo presupuestario. Que quede claro que esto no estará vinculado a ninguna carga impositiva, sino a una reforma presupuestaria, es decir, usaremos los recursos del Estado ecuatoriano y no se generará ningún impuesto alrededor, sino por el contrario, haremos una reforma, un ajuste, una eficiencia presupuestaria con proyectos que han avanzado una porcentualidad y podemos frenar aquellos y redireccionar, o en su defecto, aquellos que todavía no han tenido un cumplimiento eficiente, también hacer un cambio. Estamos en ese proceso de reforma, pero lo más importante es dar cumplimiento a la palabra del presidente de la República. Ahora, señor ministro, ¿estaba ya previsto este incremento del bono solidario o fue una decisión coyuntural? Y si es así, ¿por qué esperar justamente a este estallido social para tomar esta decisión? Mire, ha sido muy coincidente que varios colegas periodistas suyos me han hecho preguntas similares y la respuesta va a ser la misma. Le voy a comentar que para nosotros esto es más importante el ser receptivos con algunos sectores sociales. Efectivamente, producto de una paralización, producto de una manifestación social, ha llevado a la decisión del presidente de pedirnos un informe técnico sobre hasta cuáles puede ser el alcance del crecimiento del bono. El mismo fue remitido el pasado 17 de junio para que el presidente en horas de la noche anuncie el crecimiento de este bono en un porcentaje del 10%. Yo creo que lo contrario hubiese sido preocupante, el que no seamos abiertos a escuchar el clamor de un sector social, en que no tengamos el respeto a la predisposición que tiene el gobierno nacional a ser flexible frente a demandas sociales. Creo que la política pública establecida por el presidente Lasso y su gabinete no está escrita en piedra y por lo tanto es receptiva a los clamores ciudadanos, y en este contexto ha planteado varias soluciones a aquellos clamores ciudadanos que le menciono, como por ejemplo, además del bono, también el subsidio de hasta el 50% a la urea para los microganaderos y microagricultores. La duplicación, que dicho sea de paso, la ministra Brown ya cumplió este propósito, está dispuesto ya los recursos para duplicar el presupuesto de la educación intercultural. También ha declarado en emergencia el sector de la salud, es decir, ha sido receptivo con las demandas. Pero usted también tiene que comprender que este proceso de negociación, de diálogo, que es lo que buscamos permanentemente, el diálogo, y que no esto de la protesta social trascienda hacia lo que ciertos sectores oscuros quieren en el Ecuador, que es generar caos y violencia. Y cuando digo que cuando hay que entrar en un proceso de diálogo, tiene que haber un proceso también de ceder y ceder. Mire, cuando yo fui... Ministro, por favor, Lautaro. La CONAIE también está diciendo que hay esta inequidad de la riqueza. ¿Entregar bonos como parte de estas acciones es suficiente? ¿Usted considera que efectivamente con eso se puede lograr evitar que sigan toda esta protesta social que estamos viendo en las calles, que vamos 9 días con paralizaciones? Bueno, no es exactamente la solución definitiva. Hemos entendido claramente que la propuesta de gobierno del presidente Lasso es generar la mejoría en la calidad de vida de los ecuatorianos.
La ampliación de los bonos no va encaminado a ello, es una protección social paliativa para sectores vulnerables que están en pobreza y pobreza extrema. En días pasados, una distinguida lideresa del otro sector en un medio de comunicación comparaba el incremento del bono con la canasta familiar. Es improcedente este particular, porque lo nuestro es un proceso de protección social y no es del salario básico unificado. Nosotros vamos hacia la generación de empleo. Eso se logró con la reactivación económica, 350.000 nuevas fuentes de empleo. Usted me dirá, Lautaro, pero cayó 100.000 fuentes de empleo entre enero y marzo. Así es, motivado primero de una nueva ola de Omicron y luego también del incremento salarial entre 400 y 425, porque la estadística mediante la cual mide el INEC establece que el empleo adecuado es aquel que está por encima del salario básico. Perdón, ¿el porcentaje de pobreza cuánto es en Ecuador? Bueno, en este momento, según el INEC, está en el 36%. Pero mire, nadie está desconociendo que existen inequidades. Yo no lo desconozco ni el gobierno lo hace. Pero esto es producto de un proceso de casi 15 años de mala práctica política, de décadas de mala administración pública, de una pandemia que uno no puede solucionar en un año, en 12 meses, pero sí hemos hecho acciones que han sido fundamentales. Y yo le pregunto muy rápidamente, en honor a los tiempos, ¿está en la agenda de la CONAIE la desnutrición crónica infantil? No lo está. Cuando es un tema álgido, que tenemos el 30%, que somos el segundo país en la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Son esos temas que deben ser puestos en el debate y trabajarlos en el marco de un diálogo. Ministro, ¿ustedes o el gobierno, digamos, va a ceder un poco más, o lo que tenemos hasta el momento son las propuestas que se van, digamos, o que se han cedido ya hacia la CONAIE y hacia el país? Porque en realidad esto nos, de una u otra manera, nos beneficia. Pero ¿están dispuestos a ceder un poco más en este diálogo que podría darse o que esperamos todos que se lleve a cabo en los próximos días? Mire, Andrea, el presidente, yo tengo aquí una cantidad de información sobre los cuales se ha basado la propuesta del presidente Lasso con respecto a las demandas que tienen los sectores indígenas. Tema de lo del subsidio a la gasolina, se lo ha mencionado, está congelado los precios. Es decir, que no se cedería más de lo que ya hasta ahora se ha... Todo es flexible. Lo que yo le digo es que también tiene que haber un punto de partida de diálogo desde el otro sector. Le voy a contar una anécdota rápida de vivencia personal. Yo fui miembro de la Comisión de Límites entre la provincia del Azuay y la provincia del Guayas, como azuayo, como cuencano. Y en aquel entonces fuimos a la mesa de diálogo y Azuay decía, es hasta acá. Y Guayas decía, es hasta acá. ¿Qué hicimos? Lo correcto, lo coherente, trazar una línea promedio media para que podamos generar un ceder de un lado y un ceder del otro lado. Si usted genera soluciones a seis de las inquietudes de las 10 planteadas por la CONAIE, es entendible de que hay flexibilidad, pues. Pero si una de ellas, porque dicho sea de paso, una de las 4 aún restantes manifiesta, pero tiene que suscribir el que no se venderá los sectores estratégicos y no se privatizará. Ya lo propuso el presidente, ya puso de por medio su empeño de palabra. Y efectivamente son pocos los temas que aún se tiene que tratar. Bueno, sentémonos en un diálogo. El Ecuador necesita paz, necesitamos paz. Y justamente, ministro, la CONAIE ha mencionado que quizás son insuficientes. De hecho, Luis Issa calificaba irrisorias estas medidas que se tomaban por parte del Ejecutivo. Y yo le planteo a usted, desde su cartera de Estado, ¿hay algo más que se pueda hacer, algo más que se pueda ceder? Déjeme cuantificarle. Nosotros tenemos en este momento, para lo que va del año, vamos a tener 37.504 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días beneficiarias del bono de los 1.000 días, que es una nueva política social que justamente genera un paliativo, que le decía Lautaro hace un momento, sobre uno de los grandes males que tiene el país, que es la desnutrición crónica infantil. Dicho sea de paso, la prevalecencia de la desnutrición crónica infantil se acentúa más en Tungurahua, 42%, Chimborazo, 36%, Cotopaxi, 35%. Esa es una política social que debe haber sido tratada por los dirigentes. Esto en el año próximo subirá a 85.000 beneficiarias, lo que quiere decir una inversión de $60 millones. En el próximo año, además de como le había mencionado, 30, en el próximo año $60 millones más por el bono de desarrollo humano. 120 millones. Solo en lo que nuestra cartera de Estado compete. Y es un tema importantísimo, pero dentro de lo que marca la agenda, me refiero al tema de la nutrición infantil, es un tema importantísimo, pero eso
Ahora, hablando de lo que está dentro de la agenda de la CONAIE, ¿hay algo más que se puede hacer desde su cartera de Estado? Bueno, todo lo que esté en el marco de la política social, nosotros manejamos en este momento toda la competencia para la entrega de bonos y la asistencia a los sectores sociales. 56.000 núcleos familiares de los sectores indígenas reciben beneficio del servicio del MIES en adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. 270.000 núcleos familiares de los sectores indígenas del país reciben transferencias monetarias. Si usted porcentualiza, bordea el 16% aproximadamente de la población indígena que forma parte de los servicios MIES. Porcentualmente mayor al porcentaje existente, que creo que es del 7% según la INEC. Es decir, hay una acción clara entendiendo la vulnerabilidad que tienen los sectores, pero por supuesto, y en ese contexto, si necesitamos ampliar el sistema, en buena hora. Pero Carola, déjeme solo complementar. ¿Sabe cuántos CDIs hemos tenido que suspender? Casi 7 CDIs, Centros de Desarrollo Infantil, en la Sierra Centro del país. Eso es perverso. Pero dentro de este análisis que se está haciendo por esta protesta social, ¿se van a acercar más al campo, más al sector rural? ¿Hace falta todavía más? Siempre, y creo que uno tiene que ser, como lo dije en el inicio de la entrevista, receptivo. Como ministro de Estado y ante la disposición del presidente, también tenemos que ampliarnos. Si es que para nosotros debemos redireccionar, que creo que iba el enfoque de la pregunta que antecede, hacia más en el sector rural, más en el sector agrícola, lo vamos a hacer. Téngalo sin duda, pero de aquí estamos trabajando en la ampliación de los proyectos y de los procesos que ya como ministerio tenemos, que dicho sea de paso, también atendemos y con mucha prevalecencia en la Sierra Centro del país. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por su presencia.